Desde lavozdelreino.net en Lithia Springs, Georgia, presentamos tu programa Sin Pelos en la Lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Sin Pelos en la Lengua, lunes, miércoles y sábado a las 9 p.m. Sin Pelos en la Lengua, en Facebook Live y la 1700 AM La Voz del Reino en Lithia Springs, Georgia. Y ahora contigo, el doctor Juan Miguel González. Buenas noches, ¿cómo están? Que Dios le bendiga rica y poderosamente esta noche en su programa Sin Pelos en la Lengua. Una hermosa noche, qué noche más hermosa. Todo lo que Dios hace es bello. Pastor Mena, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. ¿Cómo Bendiciones. está la bella Panamá? ¿Cómo se encuentra? Sabroso, un clima rico, fresco. Estamos bien, mucha bendición de Dios aquí. Está guardados, estamos por la mano poderosa y misericordiosa de Dios. Y pues nos sentimos contentos de estar esta noche una vez más aquí en su programa Sin Pelos en la Lengua. Queremos una vez más pues bendecir al pueblo del Señor tocando unos temas preciosos. El que vamos a tocar hoy es muy importante, que el pueblo del Señor conozca de ello y entienda un poquito más sobre lo que representa este tema de hoy. Saludos, bendiciones a todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde en este tiempo de prueba en que el mundo está. Bendiciones. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero saludar también a todos nuestros hermanos del estado de la Estrella Solitaria, Texas, nuestros hermanos desde San Antonio, Dallas, Houston, y a la televisora Restauración 57.5 TV desde la ciudad de Houston. Dios le bendiga a los hermanos que tiran en simultáneo nuestro programa Sin Pelos en la Lengua a la ciudad de Houston, Texas. También queremos saludar a los hermanos de Kansas City que ya están conectados. Ahí se encuentran los hermanos conectados. Son los primeros que se conectan a nuestro programa. Saludos hasta Kansas City, también aquí a nuestra bella ciudad Atlanta, aquí en el estado de Georgia. Saludos a nuestros hermanos en la Florida y saludos a nuestros hermanos en todas partes del mundo. Yo quiero orar, Mena, y luego usted nos lee el texto bíblico y arrancamos con nuestro tópico en esta noche, porque queremos darle gloria y honra a quien gloria y honra merece, que es nuestro Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gloria, honra y alabanzas a tu nombre. Padre, gracias por el privilegio de estar un día más con vida, en salud y con nuestra familia. Guarda a cada familia de aquellas personas que han tenido que partir de este mundo por esta enfermedad del coronavirus, y ten misericordia de aquellos que están en los hospitales. Que tu misericordia se haga amplia, Padre, y sanes a la mayor cantidad de personas posible, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice este programa, pon los carbones encendidos en nuestros labios, en nuestra boca, y no nos permitas hablar con conciencia o con conocimiento humano, sino bajo la guianza del Espíritu Santo. Que este tema que vamos a conversar en esta noche nos haga reflexionar y nos haga entender que por ti es que estamos vivos y que por ti es que aún respiramos en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Mena, léase la cita bíblica que tiene ahí para compartir y arrancamos con nuestro tópico. Con mucho gusto. Dice, déjame ver, ok, 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana.
grande es tu fidelidad. Qué bueno. Mena, no sé si te enteraste de esto que pasó en el Líbano. No sé si la gente que está conectada se dio cuenta de esta explosión, de este incidente que ocurrió en el Líbano. Dice que se sentía eso, 12 millas a la redonda, 15 millas a la redonda, 5 millas. Eso fue algo tan impactante, pastor. Pero la cantidad de gente que vivía alrededor de ese puerto, porque eso era como un puerto ahí, y habían edificios y habían instalaciones, y esa explosión fue algo tan increíble que para la magnitud de la explosión, la cantidad de muertos y heridos no eran tanto como lo que se esperaban, aunque todavía hay un montón de gente grave con quemadura y tantas cosas. Wow, solo la misericordia de Dios, pastor. Solo la misericordia de Dios pudo obrar de esa manera y conservarle la vida a mucha más gente que pudo haber muerto. Estaban hablando que en las historias de las explosiones, de estos eventos así con explosiones y muerte y daño, solamente 2 en toda la historia del mundo hasta el día de hoy, solamente 2 han superado a esta explosión en el Líbano, la de Hiroshima y Nagasaki. Y dice que la tercera en la historia del mundo hasta el día de hoy es esta explosión que se dio en el Líbano. El impacto de esta explosión fue tan increíble, pero la gente está sorprendida cómo no ha muerto mayor cantidad de gente que las que murieron en este incidente. Y muchas veces nosotros no medimos lo que es la misericordia de Dios. Yo no sé si Omar quiere poner, Omar, pon esa explosión para que la gente mire y sepa de qué estamos hablando. Mire esto, pastor Mena. Esto es increíble. Usted ve el impacto, pastor, de esa explosión, ve cómo se expande esa onda expansiva, cómo va cubriendo todo lo que está a su alrededor. Wow, la misericordia de Dios es tan hermosa, tan bella. Y decía muchas veces, nosotros no medimos esto, que cada vez que nos levantamos, que abrimos nuestros ojos, es por la misericordia de Dios. Que cada vez que uno toma ese vehículo, sale a la calle, maneja y ve tanto accidente y puede regresar a su casita sin nada de contratiempo ni problema, es la misericordia de Dios. Si no fuese por la misericordia de Dios, hoy usted y yo quizás no estuviésemos aquí esta noche viendo este programa Sin Pelos en la Lengua. ¿Qué le pareció esa explosión, Pastor Mena? ¿Qué le pareció eso? Bueno, ayer cuando yo vi eso realmente me sentí, wow, impresionado porque fue un bombazo, pero extraordinario. Y la primera información que recibimos es que habían sido los mismos terroristas de Hezbollah los que la habían puesto. Hubo una confusión en cuanto a esa información hasta que finalmente hemos estado viendo la información real y veraz de lo que sucedió. Pero como bien dijiste, algo interesante que solo podemos atribuirlo a una cosa, misericordia de Dios, porque esto fue cerca del puerto del Líbano, que está cerca del centro de la ciudad, y ahí en Beirut, y solamente 135 muertos en ese bombazo. La magnitud del bombazo es algo terrible, 4,000 heridos, cuando se esperaba que la cantidad de muertos por la condición en que quedó el lugar hubiese sido terrible y peor. Pero solo misericordia de Dios, tenemos que decir una vez más, fue lo que impidió que hubieran más muertos en ese lugar. Ahora, Mena, no sé si es prudente, pero lo vamos a hacer porque esta señora es una fiel oyente de este programa Sin Pelo en la Lengua. Desde el día 0, cada noche ella está conectada aquí y veo que dice
Dios los bendiga, pastores. Hoy pido oración por mí porque no me siento bien. Yo quiero que paremos aquí un ratito del programa y vamos a orar por la hermana Viña Negrón. Ella está conectada y está pidiendo oración. Y yo creo que es honesto, ¿verdad? Porque fuera de que este sea un programa de opinión pública, la gente que está cada noche aquí hay que honrarla y hay que respetarla. Y esta persona todas las noches se conecta a nuestro programa Sin Pelos en la Lengua. Por eso queremos pedirle al Señor ahora en el nombre de Jesús que ahí donde ella se encuentra, el Señor ponga su mano poderosa sobre nuestra hermana Viña y haga un milagro, cualquiera que sea el género de la enfermedad que aflige su cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos restauración inmediata. Se detiene el avance de cualquier género de enfermedad que quiera causar problemas o daños en la vida de nuestra hermana. Ahí donde ella está ahora recibe de parte de Dios un toque divino en el nombre de Jesús. Amén. Te decía, Mena, que es un milagro, ¿no? Para la magnitud de la explosión, esa cantidad de muertos es prácticamente nada. Prácticamente nada. Y la gente no quiere entender, la gente no quiere ver. La gente, mire esto, mire esa onda expansiva. Wow, eso fue increíble. Dice que la ventana a millas, a kilómetros, los vidrios se quebraban y los edificios sentían el impacto y se movía todo. Ese número de muertos es nada. Y esto aquí vemos la mano de Dios. La mano de Dios de una manera increíble. Por eso que la Biblia dice que la misericordia de Dios es más grande que los cielos mismos. Sí, Señor. Santo Dios, este impacto, esa onda expansiva era para que hubieran cientos de miles de muertos, porque es una ciudad bien poblada y es una ciudad de mucho tránsito, porque es una ciudad cerca de un puerto y en los puertos hay una cantidad de movimiento y a veces la gente no quiere entender, aún en esta crisis, en esta pandemia. Mire la cantidad de gente que ha muerto, vecinos, amigos que conocemos. Algunas personas han perdido familiares, otros han perdido sus hijos, pero a nosotros no nos ha tocado este virus, esta bacteria. Todavía estamos sanos, estamos en el ánimo, trabajando para el Señor, predicando, hablándole a la gente de la bondad del Señor. Y mucha gente no han visto esto como la misericordia de Dios. ¿Cuántos de los que están en los hospitales no le están pidiendo a Dios el favor de poder levantarse y ejercer como usted y yo estamos ejerciendo? ¿Cuántos de la gente aún en este tiempo le ha salido una cantidad de trabajo y están trabajando como nunca antes en su vida en esta crisis, en esta pandemia, y no se detienen para agradecer a Dios su misericordia? Todo esto es la misericordia de Dios. Si entendiéramos que nada se mueve alrededor de nosotros si no es por su misericordia, fuésemos un poco agradecidos. Alguien me decía, pastor, cuando usted está cerca de una situación como esta, la misma onda expansiva de eso lo despedaza a usted. La presión que eso ejerce, el impacto que eso ejerce. Pero mire, no pasaron más de 100 y pico de personas muertas, ¿no? Si hubieran dicho 20,000, 15,000, 11,000, uno dice, wow, para el impacto el número se acomoda. Y uno dice, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Mas, sin embargo, para la cantidad de químicos que había ahí, porque la gente que murió por respirar los químicos. Porque la cantidad de químicos, dice que habían puesto por 4 años esos químicos ahí. Y sepa Dios, mena, algo que estaba pensando también es, sepa Dios cuál era la intención de tener tantos materiales ahí por tanto tiempo. Y eso era un depósito y había un subterráneo. Y el subterráneo estaba lleno también de ese químico. ¿Qué querían hacer ellos con eso? ¿Qué tenían en su mente planificado? ¿Qué daño pensaban hacer ellos y a quiénes? Mas, sin embargo, el Señor dijo, no, esto no va.
Esto no va, y por su misericordia libró, sepa Dios a qué parte del mundo, de ser afectada por el pensamiento de esta gente que estaba acumulando esos químicos ahí, quizá para hacer algún ataque terrorista. Pastor Mena, los micrófonos son suyos. Bueno, lo que se puede pensar, lógicamente por el problema que tiene Siria con Israel, y como el Líbano es protegido de Siria, pues Siria lo está usando, y esa facción terrorista de Hezbollah que está allí en ese lugar, y también al Líbano lo está ocupando Irán. Que la gente sepa, Irán está allí con Siria juntos tratando de influir en atacar al pueblo de Israel. Pero una vez más notamos gracia, misericordia, favor de Dios, porque si esa explosión que nosotros vimos, pero una cosa, Pastor Juan, es mirar la explosión, otra cosa también es ver el desastre que provocó en esa área cercana, porque destruyó muchas edificaciones que estaban cerca de donde fue la explosión. Pero la mano de Dios, una vez más, su misericordia, porque imaginémonos solamente que hubieran llevado eso a algún país, solo Israel, que tampoco es tan grande, hubieran llevado eso, el desastre hubiera sido extraordinario. Pero siempre la mano de Dios ha estado guardando y cuidando a ese pueblo de Israel, aunque a alguna gente no les gusta, son antisemitas. Ellos le echan culpa de todos los males al pueblo de Israel. Pero muchas veces lo que tiene esa gente es envidia de la condición del pueblo de Israel, cómo ese pueblo ha sido un pueblo próspero. Ha pasado de ser un grupo a convertirse en una nación, y una nación desarrollada, no subdesarrollada, desarrollada, y está cada vez avanzando más en cuanto a la agricultura. No hay país, escuche bien, mejor organizado en la agricultura, que haya tenido más éxito que Israel. Israel ha logrado hacer que el desierto, literalmente, como dice la Biblia, florezca. Ha hecho que el desierto produzca naranja. Las mejores naranjas, está reconocida, vienen del pueblo de Israel. Entonces, todo lo que es cítrico, Israel lo está produciendo, y en masa, en cantidades. Es uno de los más grandes exportadores de cítrico, de frutas. Israel está pues totalmente adelantado en cuanto a la agricultura. La tecnología ni se diga. Israel es uno de los países más avanzados en tecnología. Entonces, muchas veces el antisemitismo que se tiene es por este tipo de envidia que se le tiene a ese pueblo. Pero hay que reconocer, nosotros sabemos que la mano de Dios siempre estará sobre ese pueblo, su misericordia sobre todas las cosas. Eso es parte importante que hay que reconocer, que de ese pueblo de Dios. Y nosotros dimos en este acto, en cierta forma, el cuidado, ya sea que fuera porque no encontramos otra razón. ¿Qué otro pueblo estarían atacando o pensaban atacar? Hasta ahora nunca ha tenido otro ataque para otro pueblo. Solo se piensa en el pueblo de Israel, que Irán ha declarado que lo va a borrar de la faz de la tierra. Usted está escuchando su programa Sin Pelo en la Lengua. Y yo quisiera que usted ponga esa imagen. A mí me impacta eso. Estas imágenes son, mire esa explosión. Santo Dios. Mira esa explosión. Mira eso que está pasando allí. Si usted no puede entender que la mano de Dios sobreguardó muchas vidas ahí, es porque usted es de dura cerviz y ya su corazón es de piedra y usted no puede ver ni siquiera viendo. Pero aquí, sin necesidad de pertenecer a ningún grupo religioso ni ser un ferviente seguidor del Señor, usted se da cuenta aquí que por la magnitud de esta explosión, por la cantidad de químicos y de explosivos que habían allí, hermano, es prácticamente nada lo que ocurrió con relación
a lo que tenía que suceder. Si usted puede ver los edificios que estaban adyacentes allí, cómo quedaron quemados, consumidos, cómo quedó casi todo esto destruido, prácticamente las vidas que se perdieron fueron nada. Y esto es la misericordia de Dios y cómo Dios aún, y eso es lo que la gente tiene que aprender. Dios aún actúa en esa misericordia a favor de gente que ni siquiera lo adora ni lo busca, y se cumple la palabra donde él dice que él tendrá misericordia de quien él quiera tener misericordia y que tendrá compasión de quien él quiera. Realmente yo veo esta explosión, veo este video y las lágrimas se me salen y no queda nada más que agradecerle a Dios por su misericordia. Porque a veces nos quejamos de todo. Ay, que ahora estamos en cuarentena, que no nos dejan salir a la playa, que no podemos salir a beber, que no podemos salir. Dios te está guardando la vida. ¿Por qué no lo vemos por el lado amable? Miren a todas estas personas que han perdido familiares y pregúntenle qué desearían ellos en la actualidad. Tener a los familiares de ellos en cuarentena en su casa o haberlos perdido por esta pandemia. Y a veces somos gente tan insensata y tan mal agradecida que no podemos ver el lado amable de las situaciones que pasan alrededor nuestro y no nos damos cuenta que es Dios siempre un paso adelante, ¿verdad? Un paso adelante velando por el bienestar nuestro. Y por esto esta noche queremos hablar acerca de la misericordia de Dios, de cómo esa misericordia se mueve a favor de nosotros aún sin merecerlo. Si usted fuera honesto y usted viera su misma vida y usted viera de a dónde lo sacó Dios y pusiera eso en la balanza y viese lo que tiene ahora su familia, su esposo, su esposa, su casita, su carrito, algunos tienen hasta su negocito, usted se da cuenta de que ha sido Dios y que hemos sido tan malos hijos que aún teniendo lo que tenemos nunca nos detenemos para agradecerle a Dios absolutamente nada. Y estamos tan afanados y envueltos en tantas cosas que se nos olvida que si vivimos es porque su misericordia está con nosotros. Que si estamos en pie es porque su misericordia nos sostiene. Pastor Mena, ¿podría usted explicarle a los amigos y a los hermanos que están escuchando tanto la palabra misericordia lo que es la misericordia? Definitivamente hay algunas definiciones que se ha dado. Ahora entendamos algo, Pastor Juan. En primer lugar, lo que necesitamos comprender es que el tema de la misericordia en la Biblia es uno de los temas que más se ha hablado. En la Biblia nos aparece más de 250 veces la palabra misericordia, pero hechos y actos que muestran la de misericordia de Dios aparecen por toda la Biblia, por toda la Biblia. Ahí podemos encontrarlo. Entonces, tanto así que hay un salmo donde el escritor se concentra en esta palabra y era un salmo que se cantaba, los israelitas lo cantaban y es un salmo que a mí me impresiona mucho y es el Salmo 136. Si lo pueden buscar, ahí lo vamos a poder ver. Y es un cántico que lo que hace es exaltar la misericordia del Señor. Y voy a leer los primeros versículos, 3 versículos solamente para que veamos usted en casa, puede después hacerlo. Ellos usaban esto y era un coro lo que poniendo palabras como esta: alabad a Jehová porque es bueno. Y el coro repetía: porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios al Dios de los dioses. Y el coro decía: porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Entonces, este tema de la misericordia de Dios es un tema
ampliamente escrito en la palabra del Señor, lo podemos encontrar en cualquier lugar de las Escrituras, se muestra la misericordia. Ahora, la misericordia de Dios es una virtud de Dios. Es una virtud, es parte del carácter de Dios y que demuestra su gracia, su amor, su compasión, su bondad para con aquellos que le aman y le temen. Hay que exponerlo. Y aunque muchas veces el hombre peque, siempre la misericordia de Dios está a favor de esa persona. La palabra misericordia tiene que ver con la miseria en que el hombre vive por causa del pecado, por su propia condición de vida. Y llega la misericordia con una sola intención, Pastor Juan, que es lo que toca mi corazón. La misericordia llega para levantar al hombre de su condición postrada donde se encuentra, de su condición de ruina moral donde está, y lo levanta, porque dice que Él nos levanta del lodo y del muladar y nos hace sentar con príncipes de su pueblo. Ahí se nota la misericordia. Cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor hemos experimentado en nuestra vida y corazón la misericordia de Dios. ¿Cómo ese Dios? Que es el creador de los cielos y la tierra. Y por eso David se extrañaba en el Salmo 8 y se preguntaba, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Porque somos menos que nada. Somos nada realmente. Pero Dios siempre piensa en nosotros. A pesar de nuestra condición, Él siempre tiene memoria de nosotros y siempre está dispuesto a librarnos de esta condición caída, miserable en que nosotros vivimos, para darnos a nosotros una oportunidad nueva de cambiar y transformar nuestras vidas. ¿Por qué razón le alabamos? ¿Cuál es la motivación que tenemos? ¿Por qué ahora sentimos el deseo, el anhelo, el gozo de ir y llevar su palabra? Es porque hemos experimentado su misericordia. Y cuando el ser humano experimenta su misericordia, no quiere hacer otra cosa que agradecerle a Dios por esa bondad infinita. Es por su misericordia, que incluye su gracia, como dije, incluye su bondad, que es parte importante, incluye su perdón para con nosotros. Realmente Dios no estaba obligado a perdonar al ser humano. Dios podía dictar juicio contra la humanidad. ¿Por qué Dios no ha hecho juicio a pesar de que estamos viendo la condición en que el hombre está viviendo? Vemos que el hombre hoy se ha rebelado abiertamente contra Dios. Hoy se atreve a retar a Dios, lo que hicieron allá en Portland, Oregon, de tomar la Biblia y una bandera y quemar la Biblia. Eso, si fuera yo Dios, lo digo así, es porque ese es realmente el sentir. Si yo fuera Dios, le envío fuego del cielo que lo consuma. Gracias a Dios que no es Dios, pastor. Eso, gracias a Dios que no soy Dios. Y eso hace la diferencia entre Dios y el ser humano. Porque el ser humano sí actuaría inmediatamente, pero Dios, oh lindo Dios, tiene misericordia del hombre. Él ve esa condición y lo quiere levantar. Vuelvo a decir esta palabra. Los planes de Dios para con el ser humano son grandes. Y yo quiero más adelante, voy a tocar 4 cosas donde se ve la misericordia de Dios y está hasta ahora. Lo vemos y lo vamos a mirar. Voy a ir con calma ahora que les voy a exponer esta parte, porque la gente necesita comprender. Nosotros, la iglesia del Señor, aquellos hijos de Dios que nos hemos acercado al Señor, tenemos que reconocer su misericordia. Pero, Pastor Juan, igualmente hay personas dentro de la iglesia que son malagradecidos, son totalmente malagradecidos, que no reconocen esa bondad de Dios, que no reconocen la misericordia de Dios. Y yo me siento, créamelo, yo soy una de las personas que se siente más agradecida con Dios en esta tierra, porque yo sé de dónde vengo, conozco mi trasfondo, la vida que yo llevaba, esa vida de bandolero, y a pesar de que Dios se fijara en mí, wow, eso era pura misericordia. Yo no hice un acto solo.
que mereciera la misericordia de Dios para mi vida. Fue solo Dios, fue solo el Señor. Pero me siento agradecido con Él y seguiré mostrando mi gratitud en lo que yo pueda servirle a ese Dios de toda bondad. Qué bueno. Usted está escuchando su programa Sin Pelos en la Lengua a través de la 1700 AM, La Voz del Reino. Y estamos escuchando a nuestro hermano Pastor Ángel Mena hablando de lo que para él es la misericordia, pero la misericordia, créame, es un favor, un regalo inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Porque como decía el Pastor Mena, mucho de lo que hoy estamos en el camino, estamos vivos por la misericordia de Dios. Esta tarde yo estaba con mi hijo primogénito mayor, veníamos de buscar unos materiales para la casa y conversábamos acerca de eso y le decía yo a mi hijo, es una bendición de que Dios se haya fijado en nosotros, porque si Dios no hubiese obrado en su misericordia, le decía yo a mi hijo mayor, tú no hubieses nacido a lo mejor aquí y ni siquiera hubieses nacido porque tu padre hubiese estado muerto. Pero la misericordia de Dios es mucho más amplia, que Dios actúa a su favor o en favor de quien Él quiera. Lamentaciones 3, 22 y 23 me gusta porque Él habla de ese amor a Dios aún de la gente que está afuera, por la gente que está afuera, porque a veces pensamos que la misericordia de Dios solo trabaja a favor de los que estamos adentro, pero no es así. La misericordia de Dios también trabaja a favor de la gente que está afuera. Y aunque la gente que esté afuera de los caminos del Señor no entiendan esto, la realidad es que es así. Póngase a pensar cuántas veces Dios le ha librado a usted de la muerte en accidente de carro, o cuántas veces usted había decidido ir a un lugar y luego digo no voy, y luego se dio cuenta de que ocurrieron incidentes que le costaron la vida a mucha gente y usted dice, wow, me salvé de apelito de calvo. No fue de apelito de calvo. Usted se salvó por la misericordia de Dios, porque el Señor es el que pone el querer como el hacer. Y a veces no pesamos eso y no miramos eso y a veces no entendemos de que estamos viviendo gracias a su misericordia, y más en esta pandemia. Un montón de gente que no ha prestado la atención requerida ni los protocolos requeridos y han andado por ahí sin máscara y brincando en manifestaciones, y hasta el día de hoy están vivos y están sanos y están bajo el cuidado de Dios aún sin merecerlo. Eso se llama la misericordia de Dios. Que tus hijos estén vivos, que tus hijos estén sanos, que tú estés sano, que tú estés vivo. Esa es la misericordia de Dios. Que te haya agarrado el coronavirus, que tú hayas entrado al hospital y hayas salido restaurado. Es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios sobre toda la tierra, porque aunque usted no lo quiera creer, el Señor es nuestro Padre. Lo que pasa es que vemos algunos como el hijo pródigo, ¿verdad? Que pedimos lo nuestro y nos vamos a hacer fiesta al mundo hasta que tomemos palo y luego regresemos a la casa de nuestro Padre. Pero la misericordia nos guarda aún cuando estamos tomando palo allá afuera y no permite que Satanás acabe con nuestra vida. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, cita de la siguiente manera. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mire eso. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Y esto lo leo para respaldar mi argumentación previa, de que Dios aún tiene cuidado de mucha de esa gente que anda por allá afuera dándole la espalda al mismo Dios, y se supieran que es Dios que lo está cuidando. Porque su misericordia no decayeron, porque su misericordia estaba sobre nosotros. Acuérdense, misericordia es un favor de parte de Dios que nosotros mismos no merecíamos. Usted está escuchando su programa Sin Pelos en la Lengua. Pastor Mena
Los micrófonos son suyos. Es interesante cuando podemos entender. La Biblia nos enseña algunas cosas interesantes. Uno, que Dios es grande en misericordia. Oh, gloria al Señor. El salmista en el Salmo 86:15 nos los enseña, y permítame leerlo un momentito. Salmo 86:15. Note lo que dice esta bendita y santa palabra del Señor. Salmo 86:15. Estoy aquí ya cerquita, lo encontré. 86:15 dice la bendita y santa palabra del Señor. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y bondad. Dios es un Dios grande en misericordia. Dios tiene misericordia para el ser humano. Es más, dice la palabra que la misericordia va delante de nuestro Señor. Ese es el estandarte que Dios lleva delante de él. Hay gente que le tiene miedo, pero no tienes que tenerle miedo, porque lo que Dios lleva adelante es misericordia para ti, para mí. Hay gente que piensa que ya por lo que ha hecho en su vida no merece el perdón de Dios, pero Dios lleva un estandarte. Yo soy misericordioso para ti. Él es benigno para con el ser humano. Lo que Dios desea del ser humano es lo mejor para él. Dios no tiene planes negativos para el ser humano. Los planes de Dios son buenos, solo que el ser humano no los entiende. Pero la Biblia también dice que Dios es rico en misericordia. Él es rico, tiene misericordia abundante. Y me gusta un pasaje, una historia que nos narra la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 19. Allí se nota la misericordia del Señor una vez más. Y es una historia que, wow, sorprendente. Abraham, ese padre de la fe, tiene el anhelo de que su hijo Isaac se case, y agarra a su siervo y lo compromete para que no le consiga una mujer fuera del plan que Dios tenía para ellos. Él dice: ve donde la familia, y lo envía con esta misión. Este siervo de Abraham, temeroso del Señor, ora al Señor, y me gusta lo que dice el verso 19, el capítulo 19, verso 17 y el versículo 19, 17 al 19 dice de esta manera: y cuando los hubieron llevado, estoy en el capítulo, sí, lo hubieron llevado, y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa, no mires a tus pares. No, me equivoqué de porción. No es el versículo o el capítulo que quería leerles a ustedes. Sí, es otro, pero la historia la conocemos. Somos humanos y fallamos. A veces en esta no analicé bien el asunto. La lamparita, pastor, está como en una mina, así lo estoy viendo con una lamparita de mina. Tengo que hacerlo ya a esta altura del camino. Ya no me queda otra que buscar ayuda. Ya los guardas que cuidan la ciudad se durmieron. Tengo que usar para poder ver esta vida con estos lentes, que realmente no son los lentes oficiales. Esos son los lentes auxiliares que uso para el diario. Así que sucede. Pero la historia es esta porque la conocemos en la palabra del Señor. Así que este siervo va pidiéndole dirección al Señor para que el Señor le ayude a alcanzar la meta que su amo quiere. Y lógicamente llega al lugar y se encuentra con una de las hijas de familiar que estaba buscando. Ella se acerca a darle agua también. Así que allí empieza
él le regala una joya, va donde la familia, él explica a su pan cuál es lo que está buscando y considera que esa joven que lo ayudó es la joven ideal, y efectivamente era la joven que Dios tenía para el hijo de su amo. Pero lo interesante es que él reconoce en su oración que fue la misericordia de Dios que lo guió para llegar al punto. Y es allí muchas veces en nuestras vidas que no nos damos cuenta. Alguna gente dice, yo no sé qué fue lo que pasó, pero algo sucedió y llegué al lugar que estaba buscando. No, no fue eso, es misericordia de Dios. Pastor Juan, yo en aquellos tiempos que compraba carro en Estados Unidos, estaba en Tampa a encontrarme con un amigo dominicano y me extravié del camino. Salí en una salida que no era la siguiente, salí en esa y iba para otro lugar. Pero yendo hacia ese lugar, sentí en mi corazón darme vuelta y regresar. Y regresé y crucé al otro lugar y había una estación de gasolina. Me paré a llamar a esta persona, este amigo mío, y una gringuita que estaba allí me vio que yo estaba así medio perdido y se acercó y me preguntó y yo le dije lo que estaba pasando. Así que ella llamó al amigo mío y el amigo mío le explicó exactamente la dirección y ella me hizo un croquis y me puso allí donde estaba o donde yo debía de llegar, donde entrar otra vez al freeway y salir en qué lugar. Pero algo sucedió cuando ya terminó ella de explicarme, que yo quedé hablando con mi amigo. Él me pregunta, Ángel, ¿dónde tú estás? Y yo le expliqué, por el letrero estoy en tal lugar. Y él me dice, ¿sabes, Ángel? Definitivamente que Dios está contigo. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? Él me dice, porque si tú hubieras seguido por donde tú ibas, tú no sales. Wow, yo dije, ¿cómo así? Dice, sí, porque hubieras entrado a ese lugar y en ese lugar el carro de gente extraña que entra te hubieran asaltado y quién sabe hasta te hubieran dado muerte. Aleluya. En ese lugar. Y yo dije, Padre, gracias, porque ¿quién me hizo regresar, Pastor Juan? Si ya yo estaba para dirigirme hacia donde iba, ya iba en camino, pero sentí en mi corazón, no, regresa. Y yo hice caso, gracias a Dios, y regresé. Y pude entonces montarme correctamente y llegar al destino que quería. Pero yo dije, definitivamente la mano de Dios está aquí, la misericordia de Dios para conmigo. No hay de otra manera. Entonces hay gente que no entiende, que no sabe. Solo dicen, bueno, algo fue la suerte. Le llaman suerte a la misericordia de Dios. No, fue misericordia de Dios. Y en este caso libró mi vida. En el caso que estaba hablando en la escritura, este siervo de Abraham pidió en oración y Dios lo llevó directamente a donde tenía que ir para encontrar a aquella muchacha que sería la esposa de el hijo de su amo. Era Rebeca la que venía. Y qué bendición, cuando Isaac la vio al camino, dijo, esta es la mía, esa misma es. Génesis 24. Entonces, Génesis 24. Eso, gracias, Pastor Juan. Entonces yo creo que nosotros como seres humanos tenemos que entender que hay muchas cosas en nuestras vidas donde Dios nos ha guardado misericordia. Yo lo digo igualmente la vez que me operaron, hace ya 2 años y pico, casi 3 años, me operaron de una apendicitis. Cuando llegué al hospital, el médico me vio y me dijo, tú tienes 17,000 de glóbulos blancos. Eso indica que hay que operarte de una vez. Pero me dejaron porque no había cupo. En la noche llegó una doctora. Y la doctora, en la mañana, perdón, llegó la doctora. Y me dijo, yo estaba en camilla, yo podía caminar. Me dijo, venga conmigo. Y yo fui como un corderito sin saber qué iba a pasar. Y me dijo, acuéstese aquí en esta camilla. Y me acosté en su consultorio. Y de repente ella me empieza a hacer empujar en toda esa área. Y eso era un dolor horrible.
Y yo le dije, no, aguante, ¿cómo es esto? Y ella me decía, yo tengo que hacerlo, usted nada más aguante. Y yo, no, que aguante. Y yo no quería, hasta que finalmente uno se me agarró descuidado. Me dejó hablar, ay, de repente enterró los dedos. Ay, padre. Cuando yo salí de allí, yo no podía caminar, no me valía por mí. Y en ese momento yo pienso que fue que me reventó el apéndice con esa cosa que me hizo. Cuando llegó el cirujano, porque me quedé todo el bendito día, en la tarde llega el cirujano y él me mira y me dice, bueno, te voy a subir mañana. Y me subió y el que me operó me dice, yo hice todo lo posible. Yo no sabía lo que me está diciendo. Él me dice, yo traté de limpiarte lo mejor que pude, así que yo hice mi mejor. Bueno, ahí me dijo, ¿sabe cómo estabas tu apéndice? Estaba reventada. Toda esa pus se había regado dentro de ti. Santo Dios. Toda esa pus se había regado dentro de ti. Así que hice lo mejor. Bueno, empezó la curación y todo el asunto. Me hicieron, esa fue una operación laparoscópica. Me mandaron para casa con un aparatito que sacaba todo lo que quedaba dentro. Regresé a la semana siguiente, me cambiaron la codificación del aparato y el aparato no recogía nada. Ya estoy en casa y me dice, después que fui a la cita para hablar con él, le dije, doctor, siento un dolor en el otro lado ahora, ¿no? Donde está el apéndice. Y eso lo tengo rosado, colorado. Él me dice, no, esa es una cualquier cosita. Me estaba sacando los puntos de los huequitos que tenía. Pastor Juan, en la tarde yo le dije a Bexy, yo no aguanto. Necesito que me lleves otra vez al médico. Y Bexy me llevó. Y cuando llegó un doctor amigo nuestro, que gracias a Dios, Dios lo usó de una... Porque Dios es así. Dios pone gente. Su misericordia. En su misericordia pone gente delante de ti. Y entonces él me dijo, vamos a examinarte otra vez. Sacaron sangre y regresó y me dice, ¿sabe, Ángel? La vez pasada que llegaste con 17,000 de glóbulos blancos. Una infección fuerte, pues ahora tiene 26,000. La infección era peor que al principio. Santo Dios. Y él me dijo, no, tenemos que dejarte aquí. No te vas para casa y mañana te vamos a volver a operar. Ah, Padre Santo. En la noche estoy acostado y llega una doctora a 12 de la noche con una auxiliar. Y la doctora trata de abrir ahí donde estaba el punto que se había infectado para sacar de allí una muestra, un hisopo para llevarlo y examinar. Y no podía. Hizo el esfuerzo hasta que sacó algo. La auxiliar vio todo. Mire, Pastor Juan, otra vez la misericordia de Dios. Los auxiliares de enfermería, o como se le conoce hoy, técnicos de enfermería, no tienen el deber, el derecho de tocar ninguna herida en un paciente. Ellos solo están para ayudar, para cambiar y hacer, pero sin tocar nada del paciente. Pero ella vio, y por la experiencia que ella tenía, cuando la doctora se fue, ella llegó y me apretó en ese lado. Oh, Padre de misericordia. Esa habitación del hospital se llenó de olor de muerte. Un olor a pudredumbre. Llegaron las enfermeras a hacer cambio de guardia y se ponían la mano en la nariz porque no aguantaba. Imagínense cómo yo estaba. Wow. Y entonces hablaban ahí delante de mí. Y una le decía, esto lo que tiene es esto, así, así, así. Wow. Al día siguiente llegó otro cirujano y me dijo, ven, ¿qué pasó? ¿No te han subido? Le dije, no, dicen que no hay cama. Dice, no, yo te consigo. Y me consiguió un cuarto que es un cuarto aislado para enfermedades infecciosas. Pero él me dice, aquí no estás por eso. Yo te estoy trayendo porque el único lugar que tengo vacío ahora
para meterte. Él era como judoka, algo de eso, Pastor Juan. Y él me dice, yo mismo voy a hacerte eso aquí. Y se buscó bisturí, se buscó unas tijeras viradas por todos lados. Y en vivo y a todo color. Ningún tipo de medicamento para soportar el dolor. Él metió esas tijeras, yo veía que doblaba, yo nada más me movía y él cortaba y al final me dice, agárrate ahora. Y me agarré y él apretó eso, no sea lo Padre de misericordia. Y ya me dice, bueno, ya vamos para la sala. Te voy a poner, consiguió un lugar y me pusieron en la sala. Estoy en sala bajo antibióticos, pero a cantidad. Llegó el médico de curación de heridas. Y el médico de curación de heridas me dijo, agárrate. Así me dijo igual, agárrate. Y yo me agarré de la cama. Y Pastor Juan, eso fue por varios días. Tarde y mañana. Era la dosis. Apretar ese lugar. No sea tonto. El cirujano me dice, escuche, mire todo esto a la mano de Dios. Me dice, no dejes que te vuelva a coser la herida. Que te la deje abierta para que eso drene. Cuando llego al doctor de herida, le digo, dice el cirujano que no me cosa. ¿Sabe la respuesta del médico? Él manda arriba y yo mando aquí abajo. Y me mostró unas heridas que él había cosido. Pero yo le dije, pero él me está diciendo que le dijera a usted que no me cosiera. Él me dice, no, yo lo voy a coser. Y me cosió, Pastor Juan. ¿Y qué pasó? Eso se llenó otra vez. Y gracias a una chinita doctora que estaba allí en el día siguiente que fui a la curación, me dijo, no, ¿quién te cosió? Yo le dije, y él estaba allí, le dijo, él me cosió. Y el cirujano le había dicho que no lo hiciera. Lo dejé en feo, él se quedó calladito. Entonces vino ella y dijo, no, eso hay que abrirlo otra vez. Y me volvieron a abrir la herida. No sea. Pero en todo esto que vi, Pastor Juan, la misericordia de Dios sobre mi vida. La única palabra que Dios me dio estando ahí en el hospital, Dios me dijo, yo estoy contigo. Wow, eso para mí fue un aliciente. Fue un tormento, pero esas palabras fueron alicientes para mi vida. Y Dios me mostró allí su misericordia para conmigo. Gracias a Dios, siempre se encontraba la persona indicada que me daba el apoyo que yo necesitaba en medio de eso. Entonces hay mucha gente que ha pasado por eso. La gente que ha podido sobrevivir el coronavirus, ¿por qué es? ¿Porque son fuertes? No, es misericordia de Dios. La gente tiene que sentir gratitud en su vida porque han podido salir de esta situación tan terrible. Aquí en Panamá el día de ayer, Pastor Juan, y no sé si usted llegó a conocer a ese muchacho, quizás no, porque él fue uno de los que trabajó en ese programa típico que da Canal 2. ¿Cómo que es, Bexy? El programa típico ese que dan los sábados. Folclórico, no es típico. Sí, es por folclórico. Hecho en Panamá. Hecho en Panamá se llama. Sí, que habla de las costumbres nuestras típicas y todo eso de los pueblos del interior. Ese muchacho trabajó allí como por 9 años. Lo agarró el coronavirus la semana pasada. Todavía un hombre joven, de repente 40, 45 años. Y ayer recibimos la noticia que Kendall Royo había muerto. Santo. Santo. Estoy hablando de un hombre joven que según tenía la capacidad todavía para resistir. Pero esto no es del que quiere, como dice Romanos. No es del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Reconozcamos siempre eso en nuestras vidas.
Es Dios el que tiene misericordia y nos da la oportunidad de que podamos seguir en esta tierra. Entonces, la misericordia hay que saberla apreciar. Es importante que tengamos eso presente. Pastor Mena, ¿y cómo se le hace a la gente difícil poder reconocer esto de la misericordia? Yo he escuchado personas que yo en lo particular la vi cuando llegaron a este país, llegaron sin nada, hasta sin vergüenza llegaron, sin nada, sin nada. Y la misericordia de Dios se ha estado moviendo a través de ellos. Y luego estas personas se han como transformado y lo ha absorbido ese mismo espíritu de Nabucodonosor antes que el Señor lo volviera bestia. Y luego se han olvidado cuál fue su trasfondo, de a dónde vinieron, y llegan a un estado de arrogancia y uno le pregunta, oye, tú olvidaste tan fácil de dónde Dios te tomó y tú no te has dado cuenta de que ha sido Dios. Y muy descaradamente la gente dice, no, esto lo he logrado yo por mi capacidad. ¿Cuán difícil es para mucha gente darle la gloria a Dios? Y cuán difícil es para mucha gente ver que es la misericordia de Dios. Yo quiero hacer una pauta aquí, Mena, porque hay mucha gente conectada. Y yo quiero preguntarle a los que están conectados aquí, si usted ha podido ver algún acto de misericordia de parte de Dios para su vida. Por favor, escríbanos, porque estamos hablando de la misericordia y cómo en esta explosión del día de ayer vimos que Dios, aunque esta gente no son personas que le adoran, la misericordia de él estuvo sobre Beirut, sobre el Líbano, y la cantidad de gente que murió con la magnitud de esta explosión fue prácticamente nada. Y ahí vemos la misericordia de Dios, de quien él quiera tenerla. Para usted que está conectado con nosotros hoy aquí en Sin Pelos en la Lengua, escríbanos si usted ha sido partícipe de la misericordia, si usted puede relatar, escribir, o solamente pónganos sí, pastor, sí, hermano, sí, doctor, la misericordia de Dios yo la he visto cumplir en mi vida. Póngala allí. Queremos escuchar, queremos leer, queremos darnos cuenta de que usted entiende que lo que estamos hablando es verdad, que la misericordia de Dios está sobre toda la tierra, que es un favor inmerecido de Dios, y aún sin merecerlo nosotros mismos hemos sido partícipes de esta misericordia. Omar, pon música para que la gente nos escriba allí. Escríbanos, queremos leer su opinión, queremos leer su pensamiento. Ojos van a ver, oídos van a oír la pronta llegada del y es hora de empezar a usar la mente y no dejarse arrastrar por las cosas de este mundo. Y es hora de que abran la conciencia, pues están a un paso del abismo más profundo. ¿Cuántos han caído de una extraña manera? ¿Cuántos se hacen muertos por tus manos hechiceras? Y arriba ya preparan tu condena, y sé que te quemarás en la caldera. Ojos van a ver, oídos van a oír la pronta llegada de... Vamos, escríbanos, queremos leer, queremos ver qué piensa usted. ¿Qué nos dice usted acerca de la misericordia de Dios? ¿Ha sido usted partícipe de la misericordia de Dios en alguna etapa de su vida? Por favor, escríbanos. Sube la música mientras los hermanos escriben, Omar. Lo oculto se debe al maligno, porque para mi concepto, cuando ven en esto soy el satanismo, quienes venden sus almas a él y a cambio reciben por una fama. Baja la música, hay una persona que ya está escribiendo. La hermana Viña Negrón dice: yo estuve en un accidente y vi la misericordia de Dios porque estaba atada con Mercy
y veo que clamé a Dios y su misericordia, porque Él sí me borró y pude salir del carro. Amén, gloria a Dios. La hermana estuvo en un accidente de auto, en un accidente automovilístico, la hermana Viña Negrón, y dice que ella vio la misericordia porque estaba atada en el auto y ella pudo salir. La hermana Nelly Montoya dice, amén, pastor, es la misericordia de Dios en mi vida y en mi familia. Gloria a Dios. ¿Y tú qué piensas de la misericordia? Vamos, hermano, escríbenos. ¿Has sido tú partícipe de la misericordia de Dios? ¿Entiendes tú qué es la misericordia de Dios? ¿O alguna vez Dios ha actuado en tu vida o a tu favor por su misericordia? Escríbenos, Omar. Sube la música mientras los hermanos escriben. Ojos van a ver, oídos van a oír la pronta llegada de ti, que no demora, que no demora. Es hora de empezar a usar la mente y no dejarse arrastrar por las cosas de este mundo. Ya es hora de que abran la conciencia, pues están a un paso del abismo más profundo. ¿Cuántos han caído de una extraña manera? ¿Cuántos se hacen? La hermana Marcia Chávez dice, gloria a Dios. Él no me borró del mapa y me cubrió con su misericordia. Gloria al Señor. La gente está escribiendo. Escríbenos, queremos saber cuál es tu opinión. Queremos saber si tú puedes reconocer si en alguna etapa de tu vida la misericordia de Dios ha actuado a tu favor. Vamos a darle 2 minutitos más, Omar, a que la gente se motive y escriba acerca de esta experiencia, acerca de la misericordia de Dios para nuestra vida. Esta ocasión reprendo a todo aquel que juega con lo oculto y se debe al maligno, porque para mi concepto cuando ven en esto soy el satanismo, que les venden sus almas a él y a cambio reciben fortuna, fama y poder. ¿Hasta cuándo va a durar? Si en las sus pertenencias el sello les pondrá, y así cuando llegue el juicio final en las llamas del infierno con él se quemará. Ojos van a ver, oídos van a oír, oídos van a pronta llegada de ti, que no demora. Bendito sea el nombre del Señor. Cuán difícil a veces se le hace a la persona reconocer la misericordia de Dios. Y algo más, si Cristo no ha llegado todavía, Pastor Mena y amigos que nos escuchan, si Cristo no ha llegado todavía es por su misericordia, porque le está dando a la humanidad una oportunidad más, a ti y a mí, de que nos pongamos a cuenta con Él y poder participar de esta bendición que es el arrebatamiento de su iglesia. Hasta ahí llega la misericordia. La misericordia de Dios son nuevas cada día. Cada día, si sales de tu casa y puedes regresar con bien, levanta tu mano y di gracias a Dios por su misericordia. Usted está escuchando su programa Sin Pelos en la Lengua. Pastor Mena, los micrófonos son suyos. La escritura nos da muchos ejemplos de la misericordia de Dios. Cuando nosotros leemos sobre aquella mujer adúltera en Juan capítulo 8, aquella mujer que fue tomada en el acto mismo del adulterio, como dicen las escrituras. Todos esos líderes religiosos que vinieron con la intención de agarrar al Señor en alguna trampa, la ley decía que el que había sido tomado en el acto de adulterio tenía que ser apedreado, los dos. Pero solo trajeron a esta mujer. Y el Señor se mantenía con la vista baja escribiendo en tierra. Y dice que le trajeron a la mujer y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido tomada
en el acto de adulterio y las escrituras dicen que hay que apedrearla. Él siguió escribiendo y de repente él dice: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice que todos comenzaron a irse y quedó él solo con la mujer. Estamos hablando del Maestro, estamos hablando de nuestro Dios, un Dios santo, y tiene frente a él a una mujer que no hay duda era culpable de ese acto que se le acusaba, porque se tomó infragante. Pero ¿cómo actuó el Señor? Los demás, ¿qué querían hacer? Lapidarla, matarla, acabar con su vida. Pero el Señor estaba con ella y el Señor le pregunta: ¿y dónde están los que te acusan? Y se fueron. Y él le dijo: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Allí hay una muestra total de misericordia de Dios para con esa mujer. Yo preguntaría: ¿volvería esa mujer a pecar otra vez después de haber recibido ese favor de Dios? Porque era el mismo Dios el que le estaba dando la segunda oportunidad. Yo pienso que no, yo pienso que esa mujer cambió su vida desde ese momento, desde ese encuentro que él estuvo con esa mujer. Otra muestra más de la misericordia de Dios la encontramos en Marcos capítulo 10, cuando Jesús tiene que ver con aquel hombre que venía por el camino de Jericó y fue asaltado, fue maltratado, fue golpeado, dejado casi muerto. Y pasa un sacerdote, un líder religioso, alguien que tenía una alta posición en la religión. Porque aquí quiero decirlo claramente: la religión mata, cualquier religión mata. Él prefería más su servicio en el templo, su alta posición. Y me llama la atención la expresión que la Biblia enseña y dice que él vio al hombre. No es que no lo vio, pero le importó más la religión, los actos, los sacrificios, que ayudar a ese pobre hombre moribundo allí al pie del camino. Pasa igualmente un levita, un servidor del templo, y también dice la Biblia, y lo vio, pero pasó de largo. Pero en cambio viene un samaritano, un hombre que los judíos detestaban por ser de ese lugar de Samaria, sangre mezclada, no eran originales. Pero este hombre no le importó que el que estaba tirado era un judío. Él tuvo compasión, él tuvo misericordia, se baja del caballo, sana las heridas, las vendas, y no solo hace eso, qué lindo, pone al hombre en su cabalgadura mientras él se va a pie. Qué misericordia más grande. Oh Dios, aleluya. Cuando llega al mesón, el hotel de aquel entonces, habla con el mesonero: yo tengo que partir, todo lo que él gaste de más, cuando yo regreso, yo te lo pago. Oh, mi alma alaba a Dios. Santo Dios, santo Dios. Eso es misericordia. Y es lo que Dios nos pide a nosotros. Nosotros que seguimos al Señor tenemos que tener este espíritu. La Biblia nos enseña en el Sermón del Monte: sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Santo Dios. Hay un deber. Mira, Pastor Juan, yo creo que aquí es un momento lindo para que le hagamos entender a la gente que nosotros no estamos viviendo una religión. Lo que nosotros vivimos es una relación con Dios. Y lo que Dios nos pide a nosotros es: vive como yo les enseñé. Yo fui el modelo para ustedes en la tierra. Ahora le toca a ustedes aplicarlo en su relación con las personas. Te digo algo, Pastor Mena, ¿tú sabes qué pasa? Que como somos malagradecidos y no queremos reconocer en ningún aspecto de nuestra vida que ha sido el favor de Dios que nos tiene donde estamos
donde estamos ubicados. Por eso nos cuesta también ser misericordiosos con otros. Como nosotros no queremos, la hermana Marcia Chávez dice, así es, nos cuesta menguar y pedir perdón y Él nos limpia por su misericordia. Como nos cuesta tanto reconocer la misericordia de Dios, es que somos arrogantes y altivos. Tenemos una naturaleza bien fea. No queremos darle la gloria a Dios para nada. Y siempre nos gusta salir con ese demonio de vanidad y de tratar de mostrarle a la gente los capaces que somos. Por eso es que tampoco podemos dar misericordia a nadie. Y por eso es que la naturaleza de los hombres en los postreros días es sin afecto fraternal. Así mismo es. Es como no queremos reconocer la misericordia. Yo te veo ahora aquí, después de escuchar ese testimonio, y yo digo, wow, Dios es grande. Tú no tenías razón por la cual estar aquí. Si una vez revienta eso, pudre todo. Porque eso es sucieza. La sangre se ensucia, la gente colapsa y muere. Pero usted está aquí. Y está aquí hablando del Señor. Y dándole a la gente misericordia de la misericordia que usted recibió. Si usted anda por el mundo diciendo yo soy Superman, usted es una persona mentirosa, como un montón de gente que anda por el mundo tratando de perfilarse como los sabelotodos y como los capaces, sin querer reconocer que por estar en pie o porque están en pie es porque Dios así le ha placido. El hermano Manuel Castillo, la gente está escribiendo. Me gusta cuando la gente se mete en el programa. La gente está escribiendo. El hermano Manuel Castillo dice, la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de tantas cosas que pasaron en la calle conmigo, la última amenaza era que me iban a prender vivo, pero Dios me libró de la peste destructora. Gracias le doy a Dios por su misericordia. Mire eso. Lo iban a prender vivo, a lo mejor por buena gente. Sí. Pero mire lo que yo decía, que Dios va a tener misericordia de quien Él quiera. Cada vez que usted salga y regrese vivo a su casa, dele gracias al Señor. Le dice la hermana Marcia, y queremos el cielo para nosotros solos. Y si no menguamos, no entramos. Es que se hace tan difícil. Wow. Y hay algo que yo veo en el ser humano, es este espíritu de malagradecido que tenemos. Nosotros solo nos acercamos a Dios cuando sentimos el agua cerquita de las fosas nasales, para no decir de los huecos en la nariz. Pero solo nos buscamos a Dios cuando estamos en situaciones difíciles. Y hasta pactamos, y después que Dios nos libra se nos olvida y volvemos a darle la espalda al Señor, porque así somos. Pero qué bonito es aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que dice, yo soy lo que soy, tengo lo que tengo y vivo hasta hoy por la misericordia de Dios. Sus misericordias son hermosas. Sus misericordias son nuevas cada día. Eso. Y si estamos firmes es porque Él nos sostiene. Así es. Vuelvo a decirle, yo veo esa explosión, veo la magnitud, el impacto de esa explosión, la onda expansiva de esta explosión. Y la cantidad de muertos fueron prácticamente nada. La misericordia de Dios. Porque mucha de esta gente que vivía en esa área eran patrocinadores del Hezbollah ese. Hezbollah. Y son gente que siempre andan en conflicto con el pueblo del Señor, y aún así la misericordia, wow, es que ¿quién podrá entender el amor de Dios? Es que la misericordia de Dios es más profunda que el mar. La misericordia de Dios es mucho más amplia, más grande que los cielos, porque aún a los enemigos de su pueblo y gente que no pronuncia adoración a Él, su misericordia los ampara, los cubre, los guarda. Y cuando yo no puedo reconocer eso en mi vida, yo soy digno de lástima. Dice que Nabucodonosor decía, todo este imperio y toda esta gloria que tengo, la hice con mi capacidad y con las obras de mis manos.
Y Dios le dijo, muy bien dicho, muy bien hecho. Ahora a comer hierba con las bestias. Sí, Señor. Y de repente estuvo allí comiendo bestias, comiendo hierba, se convirtió en un burro. Porque eso es lo que somos, ¿eh? Cuando no reconocemos la misericordia del Señor, somos burros. Burros. Porque nadie está vivo por su habilidad ni por su capacidad. Y si quiere estar seguro de eso, pregúntele al montón de gente que ha muerto con coronavirus. Es que la capacidad y la resistencia de tu vida no viene por ti. Es la misericordia de Dios. Si estamos vivos, es porque Él nos mantiene vivos. ¿Cuánta gente de la que ha muerto y los que le faltan morir en este tiempo, ni siquiera hicieron planes para morir, pero murieron? Y otros que ni siquiera merecíamos vivir, estamos vivos. La misericordia de Dios nos cubre. Luchemos contra nosotros mismos y aceptemos que la misericordia de Dios es la que sostiene nuestra vida. Pastor Mena. La Biblia nos enseña a ser misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Pero decía al principio que iba a hablar de 4 cosas aquí rapidito. Sobre las 4 etapas del diseño de Dios para la humanidad en la historia. Cómo Dios ha trabajado. Dios le dio un tiempo a los gentiles. Sabemos que los gentiles comenzaron a vivir y ser idólatras. Y Dios levanta un pueblo entonces, por causa de la desobediencia de los gentiles a vivir de la forma ordenada que Dios quería, y Dios levanta un pueblo, que es el pueblo de Israel. Posteriormente, la desobediencia del pueblo judío abre la puerta para que entrara el pueblo que se conoce como el pueblo gentil, que somos todos nosotros los que no nacimos en el pueblo de Israel. Póngase el nombre judío que usted quiera. Usted es un gentil. Eso tiene que tenerlo presente. Entonces, la rebelión, la rebeldía del pueblo judío nos permite a nosotros, por gracia y misericordia de Dios, entrar en la escena divina. Ahora nosotros... Repítelo, Mena, di que no somos merecedores, dilo fuerte. No, es por la gracia y misericordia de Dios. Hay algunos que creen que son la pomada mágica. No, Señor. No está obligado a mandar. Gracia y misericordia de Dios, que nosotros ahora hemos sido injertados en ese olivo. Ahora nosotros somos ramas silvestres, que por causa de la dureza y rebeldía del pueblo judío hasta el día de hoy, nos tocó colocarnos allí hasta que entre lo que dice la Biblia, la plenitud de los gentiles, que ya se está cumpliendo. Aló, que ya se está cumpliendo. Ya el tiempo de gracia de Dios se ha extendido. La última semana, la semana 70 de Daniel, se está expandiendo. Dios dando oportunidad para que la mayoría de gente que no conoce a Dios tenga la oportunidad de conocerlo. Porque ya este tiempo está por terminar, está por finalizar. Ahora, después de que el Señor vuelva y tome su pueblo, su iglesia, cuando llegue, como dije, la plenitud de los gentiles, Dios volverá otra vez a mostrar misericordia para el pueblo de Israel. Dios va a tener un tratamiento duro en la tribulación para con ese pueblo que ha sido duro de servir, porque a pesar de todas las señales que Jesús hizo, a pesar de todos los milagros que Jesús hizo, mantuvieron su corazón endurecido y rechazaron al autor de la vida. No se dieron cuenta, no quisieron darse cuenta, no quisieron aceptarlo, porque él venía como un manso a entregar su vida y no querían eso, querían un guerrero. A Rambo, ellos querían a Rambo, a Superman, a alguien efectivamente que los librara de la boca del yugo romano, pero no fue de esa forma. Había un yugo peor que ellos no entendían.
peor que el yugo romano, y era el yugo del pecado en el que estaban esclavizados. Y fue de ese yugo que el Señor quiso sacarlos, liberarlos de ese lugar. Entonces ahora tendrán ellos, por la gracia y misericordia, porque Dios no está obligado para nada con el ser humano. Todo lo que Dios hace con el hombre es solo por su misericordia. Santo Dios. Misericordia, no hay otra cosa. No es porque usted lo coimió. Aló, porque algunos creen que van a ir al cielo coimiando a Dios. Creen que son los legisladores de Panamá. Así es, estoy hablando de ellos. Y de algunos expresidentes también, y de otras naciones que están ahí conectadas también lo saben. Hay mucha gente que han creído eso. A mí dame una limonada, pero me la da sin carrizo. Así es. Sigue adelante. Mira, sigue adelante. Uno se goza en esto, pero así es. Todos tenemos que entender, y ojalá que tuviéramos un corazón tan noble para aceptar que lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos es solo por la misericordia de Dios. Así es. Con esta experiencia que yo tuve, Pastor Juan, lógico que he estado más sensible con mi Dios y agradeciéndole el regalo de vida que Él me dio, porque fue un regalo de vida. Volví a nacer otra vez, como dice la canción. Definitivamente que sí, y solo fue por su misericordia. Por eso estoy aquí en la tierra, y por eso le he dicho al Señor que el tiempo que Él me dé, que es tiempo gratuito, yo se lo quiero ofrendar a Él, sirviéndole y haciendo su obra en la tierra. Eso es mi anhelo y ese es mi deseo. Bendito sea el nombre. Yo te veo ahí, ahora entiendo por qué a veces hablando de Dios te emocionas así, pero tú estás vivo es por su misericordia, pastor. Definitivamente. Nosotros estamos vivos por su misericordia, pero a veces cuánto nos cuesta reconocer la misericordia de Dios. Acuérdate, misericordia es un regalo inmerecido, un favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Y si fuésemos sinceros, reconociéramos hasta el día de hoy que si estamos vivos por su misericordia. Que si hemos visto a nuestros hijos crecer, ellos han crecido porque Dios ha sido bueno. Si tenemos un techo, una traila, una casa, es porque Dios así le ha placido y por su misericordia nos ha colmado de sus favores. Dice la palabra del Señor de que si estamos en pie es porque su misericordia nos sostiene. Pastor Mena, muchas gracias por su participación. A todos los que han estado conectados hoy a su programa Sin Pelos en la Lengua, no olvide cada día de reconocer la misericordia del Señor. Y si llegara con bien a su casa, antes de cerrar sus ojitos, dele gracias al Señor por su misericordia. Y cante conmigo. Es más, diga conmigo ahora: grande es el Señor y digno de ser alabado, y su misericordia para mí son nuevas cada día. Que Dios le bendiga. Omar, finaliza con esa musiquita linda que estaba poniendo en antes. Vamos a finalizar de esta manera. Ojos van a ver, oídos van a oír la pronta llegada del King, que no demora, que no demora. Y es hora de empezar a usar la mente y no dejarse arrastrar por las cosas de este mundo. Ya es hora de que abran la conciencia, pues están a un paso del abismo más profundo. ¿Cuántos han caído de una extraña manera? ¿Cuántos se hacen muertos por tus manos hechiceras? Y arriba ya preparan tu condena, mi ser, y te quemarás en la caldera. Ojos van a ver, oídos van a oír, la pronta
llegada de ti, que no demora, que no demora. En esta ocasión recuerdo a todo aquel que juega por lo oculto y se debe al maligno, porque para mi concepto cuando ven en esto soy el satanismo, quienes venden sus almas a él y a cambio reciben fortuna, fama y poder. ¿Hasta cuándo va a durar? Si en las sus pertenencias el sello les pondrá, y así cuando llegue el juicio final en las llamas del infierno con él se quemará. Ojos van a ver, oídos van a ver, oídos. Acuérdate lo que dice Lamentaciones 3:22, 24. Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Ahora sí, que Dios le bendiga. Gracias por haberse conectado a su programa de esta noche, Sin Pelos en la Lengua. Y dígale a todo el mundo que Dios ha sido bueno y que la misericordia de Dios te ampara. Dios le bendiga a todos. Buenas noches. Juan González, Sin Pelos en la Lengua, un programa de verdades presentes y de opinión pública, lunes, miércoles y sábado, de 10 p.m. a 11 p.m. Sin Pelos en la Lengua, en Facebook Live, aplicación Tuni, La Voz del Reino, y en 17.00 AM, en la ciudad de Little Spring de Atlanta. Sin Pelos en la Lengua, con el doctor Juan González.